Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Israel Castillo, doctor en psicología y presidente de la Asociación Mexicana de Psicotraumatología. Soy experto en recuperación de eventos traumáticos y ya te diste cuenta, en este canal de YouTube vamos subiendo poco a poco, despacito, algunos videos un poquito más largos de lo común en otras redes sociales para explicar cosas que me preguntan. Y en esta ocasión, una personita me preguntó, una linda personita me preguntó, me pidió que de favor que pudiera como explicar la diferencia que existe entre el trauma agudo y el trauma complejo. Va, es muy sencillito, entonces este video va a ser más cortito, ¿qué te parece? Vamos a definir qué es trauma. Trauma, de hecho, su raíz quiere decir herida. La palabra trauma es igual a herida. Por eso tenemos en la medicina, tenemos el campo de la traumatología, donde se curan las heridas más graves. Aquí en México, en la Ciudad de México, tenemos hospitales de traumatología en varias partes de la ciudad, donde se atienden los casos más fuertes de accidentes, de fracturas, de balazos, de apuñalamientos, ese tipo de heridas fuertes. Entonces, cuando hablamos de trauma, no hablamos de situaciones existenciales de la vida, hablamos de cosas que nos rebasan, ¿sale? Entonces, situaciones que nos van a rebasar la manera en que podemos manejarlo y que va a tener consecuencias en nuestra manera de procesar la experiencia, de percibirnos y percibir el medio ambiente. Entonces, vamos a empezar con eso. Una experiencia traumática es algo que nos rebasa, pero puede venir en dos paquetes, puede venir en dos formatos. El trauma agudo, la parte de arriba, que es el trauma que ocurre una sola vez, es una experiencia muy fuerte, un desastre natural, un terremoto, un asalto, un secuestro, una violación, se metieron a tu casa y te asaltaron. Ese tipo de experiencias que van a dejar secuelas muy fuertes, ahorita las explicamos, es conocida como trauma agudo. También a las secuelas que aparecen los primeros días y se mantienen por después de 60 días se le llama trastorno de estrés postraumático. Ese es el famoso trauma psicológico, el que las películas hablan mucho, donde afortunadamente ya en la literatura popular, también en la literatura académica nos van enseñando un poquito más sobre el trauma agudo, lo que pasa en la persona, cómo percibe la experiencia después de haber vivido una situación altamente estresante. Todos esos cambios, ahorita los explicamos, se les conoce como trauma agudo, una sola experiencia. Y también tenemos el otro grande grupo, el gran grupo es el trauma complejo. El trauma complejo es una serie de múltiples experiencias que se viven por un periodo prolongado de tiempo y es llevada a cabo. Las personas agresoras son personas cercanas a ti. Se tiene algún tipo de acceso a la persona por mucho tiempo en una etapa extremadamente vulnerable. Por eso se cree que la mayor parte del trauma complejo se da en la infancia. Ahora, teóricamente también puede darse en la adultez, solo si se dan bajo ciertas condiciones, como son los cautiverios prolongados. Esto se da en campos de concentración, también se da, perdón, en trata de personas. Se puede dar en esos contextos donde hay una persona que tiene el poder sobre ti por un periodo prolongado y esa persona o personas te exponen a mucha violencia, te maltratan, te golpean psicológicamente, emocionalmente. Entonces, estos son los dos grandes grupos de trauma psicológico, pero tienen algo en común. Estas dos tipos de trauma van a afectar cómo percibes la vida. En el trauma agudo, el cambio va a ser súbito. Esta personita, vamos a suponer que una persona fue secuestrada ayer, esa persona antier iba a trabajo, hizo ejercicio, salió al súper, fue a un restaurante, tomó un cafecito, su vida fluía. Ahorita vamos a hablar de ese fluir o esa búsqueda de florecer, también le podemos llamar el florecimiento de la vida, donde la vida tiene significado, las relaciones interpersonales son sumamente importantes, el trabajo, el ahorro, la política tiene significado, pero después de esta experiencia, la manera en que el cerebrito se va a organizar, nada de eso tendrá sentido y la persona
quedará súbitamente de un día para otro o de una experiencia a otra, rápidamente quedará en otro estado, con apatía, con depresión, con enojo, con desconexión emocional. Ahorita te lo voy a explicar. Este es súbito. Acá, de este lado, el trauma complejo, aquí abajito, se va dando poco a poco. Estos cambios, estas manifestaciones no son tan bruscas, no son tan súbitas. Poco a poco el maltrato, la violencia va siendo parte de la vida, llevando a la persona a tener que adaptarse a ese ambiente hostil, cotidiano, crónico y sin escape. Entonces, el trauma complejo, aunque ocurre exactamente lo mismo, se va a dar de forma gradual y no va a ser tan observable. Por ejemplo, en la persona que fue secuestrada, trauma agudo, las personas que están a su alrededor, su familia, sus amistades, compañeros, compañeras de trabajo, van a observar rápidamente cómo esta persona ya no es quien solía ser. En el trauma complejo no. En el trauma complejo no se da esa gradualidad, no se da ese cambio poco a poco, simplemente se va haciendo parte de la personalidad y de cómo se percibe al mundo. Déjame explicarte algo que es bien importante. Está en inglés, no tuve tiempo de traducirlo, pero te lo voy a explicar. Se dice que el trauma psicológico cambia el funcionamiento de las personas, tanto el trauma agudo como el trauma complejo. En teoría, el ser humano, su cerebrito, el tuyo y el mío, está diseñado para poder florecer. Esto quiere decir thriving en inglés, florecimiento, desarrollo, alcanzar tu potencial. Y aquí encontramos buenas capacidades, eso debería ser en teoría, desarrollar, en teoría tendríamos que desarrollar buenas capacidades de regulación fisiológica, es aprender a calmarnos, aprender a expresar nuestras emociones, aprender a controlar nuestros impulsos. Necesitamos desarrollar también fuertes mecanismos de afrontamiento, de control interno, de depositar en nosotros, en nosotras, la responsabilidad de nuestro éxito, de nuestros logros, de nuestra motivación, saber que convivimos con un medio ambiente, pero está en mí el echarle ganas, está en mí el ser disciplinada, está en mí el controlar mis impulsos. Esto debería ser en el florecimiento una evaluación positiva de la vida. No, hoy no me salió bien las cosas, mañana me van a salir bien. Un optimismo, una fe, en algunos casos, si así se desea, desarrollar unas creencias espirituales, religiosas. Se acepta la incertidumbre en la vida como parte de, la entendemos. Eso sería en el funcionamiento óptimo de la persona. Lamentablemente en el trauma complejo esto nunca se desarrolló. En el trauma agudo muy frecuentemente esto se desarrolló y se vio afectado por el evento traumático. Y también se tiene un apoyo social constructivo, un apoyo social positivo en el cual me puedo recargar y reconstruir cotidianamente. Y en ese ambiente de florecimiento, de llegar a mi estado óptimo, también voy a priorizar el poner límites. Voy a convivir contigo, pero si tú me haces daño, si tú me lastimas, te voy a hacer para atrás porque yo me amo, porque yo me quiero y yo voy a aprender a poner límites y a distanciarme de lo que me hace daño. En teoría, todas las personas tendríamos que desarrollar esto. En teoría, unas personas lo desarrollaron, pero el asalto, el secuestro, la violación afectó todo esto. Y entonces, ahora sí, el trauma va a dejar a las personas, tanto en trauma agudo como en trauma complejo, ya no en un modo de florecer, sino en un modo de sobrevivencia, en un modo defensivo. Y aquí las personas quedan en un modo extremadamente primitivo, como un animalito espantado. Quedan sin la capacidad o no se les forma, no se les ayuda a desarrollar su capacidad de regularse emocionalmente, tienen muy pocos mecanismos de afrontamiento del estrés. Esta persona que ayer iba al trabajo y hoy lo asaltaron, mañana será irritable, será poco tolerante, no querrá convivir con nadie, será huraño, quedará totalmente defensivo, muy distinto a cómo era antes del trauma agudo. Lamentablemente en el caso de niños, niñas que vivieron trauma complejo, siempre vivirán bajo ese contexto de un alejamiento y un aislamiento
social. Hay una negatividad, hay un pesimismo, hay una pérdida del tiempo, no hay un por qué, para qué me despierto. La persona queda en un sinsentido de la vida. Se van a alejar de las redes de apoyo social, se van a aislar, van a desarrollar una apatía, una intolerancia, van a encontrar cualquier cantidad de excusas para no vincularse, para no salir de casa, y van a tener muy pocos límites, muy poca capacidad de poner límites y también muy poca capacidad de autocuidado. Van a dejar de ir al médico, lavarse los dientes, tomar sus medicinas, se van a aislar. El trauma psicológico en sus dos vertientes, aunque en el trauma agudo va a ser de forma inmediata, en el trauma complejo va a ser de forma gradual, que te conviertas en una persona que no alcance su potencial porque quedas en un estado defensivo. El trauma psicológico te encierra en un estado defensivo. En el trauma agudo es súbito, de un día para otro ya estás en un estado defensivo donde nada te importa, nada te produce placer, te alejas interpersonalmente, te desconectas, hay un estado depresivo, intolerancia a la frustración, todo te cae mal, aunque antes no eras así. En el trauma complejo te fueron diseñando este estilo de vida poco a poco y te fuiste adaptando. Y por eso hoy en trauma complejo probablemente has tenido que desarrollar otros mecanismos de afrontamiento del estrés de la vida adulta, como las adicciones, como el perfeccionismo, como la codependencia emocional, para poderte agarrar de algo que te ayuda a tener sentido de la vida. El trauma psicológico te arranca de tu posibilidad de poder triunfar, de poder alcanzar tu estado óptimo académico, relacional, espiritual, físico, autocuidado, etcétera, y te lleva a un modo supervivencia de dos maneras muy distintas. En trauma agudo es súbito, en trauma complejo es gradual, no se nota, parece que es parte de ti. Por eso muchos y muchas sobrevivientes de trauma complejo creen que esa es su personalidad, pero no, el trauma complejo te fue aplastando hasta llevarte a este punto de sobrevivir. El trauma en general te arranca de florecer y te lleva a un modo de supervivencia. Quería explicarte esto, vamos a seguir hablando más de estos temas en este canal, tenme paciencia, vamos a hacerlo despacito, no hay prisa. Si tienes alguna pregunta, pónmela aquí y te la trato de responder. Sale, te quería explicar esto. Ahora, afortunadamente hay tratamientos para ayudarte a recuperar tanto en trauma agudo como en trauma complejo, a recuperar tu capacidad de sobrevivir, a tu capacidad de florecer. Si existen este tipo de tratamientos, busca especialistas en trauma psicológico, trauma agudo. Si viviste un evento duro, reciente, como un secuestro, un asalto, una violación, busca especialistas en trauma psicológico y también especialistas si tú viviste abusos y maltratos durante tu infancia. También busca ayuda profesional, existen. Ahora, lamentablemente, también se pueden juntar las dos. Que hayas vivido trauma complejo en tu infancia, en la edad adulta también te haya tocado vivir situaciones fuertes. Es posible recuperarte y alcanzar tu estado óptimo. Te mando un fuerte abrazo, seguimos en contacto.